Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y nosotros vamos a presentar el tema sobre análisis teóricos de arreglos y sus dimensiones. Somos de la Universidad Politécnica de Victoria de la asignatura de programación y nuestro equipo está conformado por los alumnos y alumnas Diana, Margie, Carla, Leonardo y su servidor Isaac. Y bien, primero vamos a ver qué son los arreglos. Bueno, los arreglos, arrays o vectores son variables estructuradas que almacenan un conjunto de datos de manera contigua, es decir, almacenan múltiples valores en un mismo espacio de memoria con el mismo nombre. Estos pueden ser de diferentes tipos de datos, como ya veremos a continuación. El término ordenado significa que es una colección, es decir, es finito porque siempre hay un primer elemento y hay un último elemento, y se pueden organizar por dimensiones, como ya veremos a continuación. Pero bueno, ¿para qué sirven los arreglos? Imaginemos que nosotros, bueno, un ejemplo claro, aquí como están viendo en pantalla, es de almacenar las 5 calificaciones de cada alumno de la universidad. Si nosotros si nosotros no utilizamos los arreglos, es decir, nosotros queremos que sean 5 calificaciones por alumno y que nos muestre las calificaciones al final para después mostrarnos el promedio, pues podríamos hacerlo simplemente con un ciclo. Pero si nosotros queremos acceder a cierta calificación de un alumno después de haber ingresado a todos, ya se nos haría un poco más complicado porque las variables van cambiando de valor. Mientras en los arreglos, como tiene tantos espacios dependiendo de sus dimensiones, sus valores se guardan ahí y pueden modificarse o verse con una serie de instrucciones. Por eso los arreglos llegan a salvarnos, dado que son capaces de almacenar múltiples valores en una misma variable. Bueno, unas características es de que almacenan múltiples elementos de un mismo tipo, tienen un nombre de variable único, es decir, todos los elementos que se encuentran dentro de él se pueden acceder por un nombre de variable, son distinguidos por un índice, como ya veremos, son ordenados, es decir, tienen un cierto orden desde 0, o sea, desde la posición 0 hasta la n-1, y son finitos ya que tienen un último elemento. Y bueno, aquí está un ejemplo de un array unidimensional. Carla, y a mí me tocó presentarles el tema de arreglos, la parte de cómo se definen y más que nada su sintaxis. Bien, ¿cómo se definen? Bueno, hay una gran diferencia entre que sea una variable normal, o sea que no tenga corchetes aquí, y una gran diferencia en que sea un arreglo. ¿En qué se diferencian? Bueno, esta variable solamente ocupa un solo espacio de memoria con un identificador, como lo sería en este caso valor, es el nombre de la variable que se está haciendo y es de tipo entero. En cambio, un vector tiene varios espacios de memoria con un mismo identificador, pero con diferentes subíndices. A lo que voy es, esto de aquí es como si fuera un solo cuadrito de memoria, y este de aquí son 10 espacios de memoria con el nombre vector para todos ellos. Esa sería más que nada la diferencia entre una variable normal contra un arreglo. Bueno, como aquí dice, el compilador obtendrá espacio de memoria suficiente para almacenar varios objetos de tipo int, como lo es en esta parte de aquí. Y pues el programa podrá acceder a cada uno de esos valores para leerlos o modificarlos. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Bueno, para declarar un arreglo se necesita saber su tipo de dato, se le ponen los corchetes porque significa que se le ponen un espacio de memoria o varios con un solo identificador, perdón. Entonces, se tiene que poner un identificador, como ya lo había dicho. Entonces, aquí está esta tabla de aquí. Y se puede poner de dos diferentes maneras. Se puede poner el tipo de dato, los corchetes y después el identificador, o se puede poner el tipo de dato, el identificador y después los corchetes. Como por ejemplo estos de aquí. Eso sería un ejemplo de un vector entero que se llama notas. Como ven, aquí no tiene el tamaño que se debe de hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, para poder hacer y poder apartar, por decirlo de alguna manera,
un espacio de memoria con el mismo identificador, se le tiene que poner la palabra new, que es una palabra reservada. Lo que hace la palabra new es definir la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Por ejemplo, aquí, como ya había mencionado anteriormente, se tiene que poner el tipo de dato, los corchetes, el identificador, pero ahora se tiene que poner un igual, new, y el tipo de dato otra vez, entre corchetes, el tamaño que va a tener el vector o el arreglo que se quiera hacer en este caso. Pero así como es esto, se puede hacer de dos diferentes maneras. Está tipo de dato, corchetes y luego el identificador, punto y coma, y después se vuelve a poner el identificador igual a new, tipo de dato, tamaño. Y bueno, esos son algunos ejemplos. Hola, mi nombre es Diana y yo te voy a hablar de los tipos de datos que se manejan en los arreglos, no solo en los unidimensionales, sino también en los bidimensionales y multidimensionales. Recordemos que un arreglo es como un conjunto de variables, solo que estas variables tendrían el mismo nombre y se distinguirían por un índice. Entonces, tenemos que los arreglos pueden ser de cualquiera de los tipos de datos estándar e incluso alguno definido por el desarrollador. Los más comunes son estos que están por acá. Además, cada valor almacenado debe de ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí vemos un arreglo, una serie de cajitas. Estas cajitas son de tipo entero, entonces cada una de estas cajitas debe de contener un valor entero. No podría tener en estas dos alguno de tipo char, después cambiar acá a double y acá a int. Sería como un revoltijo de cosas, y como que no, ¿verdad? Al final, el único valor correcto sería el último, pues es el que cumple con ser entero. Si todavía no te queda claro, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo, en donde se nos presenta una situación similar. Es igualmente entero, acá está, tiene capacidad de 5 elementos, 5 cajitas. Y bueno, como dije, sería incorrecto tener los dos primeros valores de tipo int y todos los demás de tipo float. Tendrían que ser todos de tipo entero. ¿Por qué? Porque así lo definimos acá. Pasemos ahora con el tipo de dato string. ¿Por qué no lo dije allá? Bueno, porque este es especial. En realidad no es más que un vector de caracteres, solo que este tiene una posición más, un valor extra, y es el null o nulo. Como podemos ver aquí, se tiene el conjunto de caracteres que forman la palabra hola, y además un espacio designado para el null que se representa de esta forma. Aquí me gustaría añadir un pequeño ejemplo para que quede más claro, así que vámonos con nuestro amigo el ID. Centrémonos en esta parte del código, por favor. Tenemos dos vectores, ambos almacenan un conjunto de caracteres. Vemos que en el segundo se especifica cada uno inicializando el vector de forma explícita, por lo que cada carácter se encuentra entre comillas simples y separados por comas. Al final se especifica el carácter nulo. En cambio, en el primero también se tiene un vector con un conjunto de caracteres. Sin embargo, al especificarse todos de una, observa que en esta palabra está entre comillas dobles. Entonces, mientras que en el segundo se especifica claramente el carácter null, en este primero el compilador lo entiende por sí solo, es decir, aquí también está el carácter nulo, aunque no se vea. Y bueno, ya para finalizar tenemos la entrada de datos de tipo string. Acá se declara la variable y acá se recibe. La función scanf nos recibirá la cadena hasta que encuentre un espacio en blanco. Si ingresáramos hola mundo, solo se guardaría la palabra hola. Para solucionar esto utilizamos la función gets. Cadena guardaría la frase completa, hola mundo. Hola Diana otra vez. Ahora te mostraré algunos ejemplos de arreglos unidimensionales. Así rápidamente, en esta línea se declara uno de tipo flotante, con capacidad máxima de 25 elementos. En esta tenemos uno del tipo long, que recordemos es la versión larga, por así decirlo, del tipo entero, pues almacena números con más cifras que el int. Después tenemos un vector que almacena datos de tipo carácter, en este caso 3, y bueno, como vemos, estos dos ya se encuentran inicializados. Para los ejemplos 4 y 5 ya incluye un poquito más de código, en el 4 incluso un ciclo. Comencemos con este. Tenemos un vector de tipo float que va a llenar el usuario. Después se mostrará si la tercera posición es positiva. Aunque diga 2 aquí, recordemos que las posiciones se cuentan desde 0. 0, 1, 2. Para nosotros como usuario sería el tercer valor que ingresamos. También se muestra si la primera posición del vector, es decir, la de índice 0, es negativa y si la última es 0. n-1 por lo mismo que les vengo diciendo. Un vector de 4 posiciones en este caso, pero el índice o la forma de acceder a este valor sería colocando un 3 entre los corchetes, o n-1. n es igual a 4. 4 menos 1 igual a 3. Accedemos a la última posición.
Para el ejemplo 5 tengo un vector de tipo booleano. No es como de los más vistos, por eso está aquí. En este caso tiene capacidad de 2 elementos. También tenemos dos variables, num1 con un valor de 2 y num2 con uno de 6. Acá manipulo el vector manualmente, si lo queremos ver así, y pues le asigno a la posición 0 el resultado de evaluar si num1 es igual a 2. ¿Pero qué arroja esta expresión de aquí? Pues un verdadero o un falso. 0 en caso de ser falso y 1 o cualquier otro valor en caso de ser verdadero. De antemano, sabemos que esta expresión nos arrojará un verdadero y esta un falso. Acá lo vemos, un 1 para la primera, esto corresponde a esta línea, y un 0 para la segunda, haciendo referencia a esta otra línea. Con esto termino mis ejemplos. Gracias por tu atención. Ahora vamos a ver los subíndices de los arreglos. Mis compañeros ya explicaron que cada arreglo está delimitado por un nombre y por su subíndice, pero lo que hay que comprender es que el primer elemento del array tiene el subíndice 0, después el 1 y así sucesivamente. ¿Cómo es esto? Bueno, en pantalla tenemos el ejemplo de un arreglo que es de tamaño 10, pero como ya vimos, el subíndice empieza siempre en 0. Entonces, sí son 10 elementos los que va a tener el arreglo, pero va a empezar en 0 y va a terminar en 9. Así que si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, el 18, vamos a imprimir nuestro vector en la posición 6. A primera vista podría parecer que el valor 18 tiene la posición 7. Y pues sí, así es, pero en el vector el subíndice que ocupa es el 6. El arreglo se puede declarar y se puede llenar inmediatamente. Es decir, el programador le asigna los valores que va a contener dicho arreglo. Pero si ponemos un número menor de valores de los que declaramos, por ejemplo, si ese vector tiene un espacio para 5 valores, pero si nada más le damos, no sé, 2 elementos, los demás van a tomar el valor de 0. En caso de que declaremos el vector y no lo inicialicemos como aquí arriba se muestra, lo que tenemos que hacer después es llenar cada espacio del vector uno por uno. Podemos poner otra vez el vector y entre llaves los valores que va a ocupar ese vector. No, tienen que ser ingresados uno por uno. Pero una forma mucho más fácil y que es muy útil para los programadores es el uso de ciclos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el usuario llene el vector con los datos que necesita. Y ese es nuestro siguiente tema, los ciclos. Por lo general, el ciclo que se utiliza es el ciclo for. Así que para usar el ciclo for, tienes que declarar una variable en 0 y el tope o el tamaño máximo va a ser el tamaño del vector. Entonces tenemos la variable i, que es la que generalmente se utiliza para la inicialización del ciclo for, en 0. ¿Por qué en 0? Hay que recordar que un arreglo siempre va a empezar en la posición 0. No empieza desde el 1, no, empieza en el 0. Entonces por eso inicializamos nuestra variable en 0. El siguiente elemento va a ser la condición o la expresión que va a afectar a nuestro ciclo, y es este 5 se pone aquí porque es la cantidad de valores o de elementos que tiene el vector. Y después viene la afectación. Entonces aquí adentro está pidiendo los datos para llenar dos vectores. Y para ello, al leerlo, aquí se utiliza cin y cout, pero igualmente funciona con print y scamp. Entonces se pone el nombre del vector y entre corchetes variable del ciclo, porque al entrar la primera vez pues va a iniciar en la posición 0. Y así es como se puede llenar un vector mediante los datos que ingrese el usuario. Y de igual manera se puede imprimir los valores que contenga dicho vector. Voy a proseguir con el tema que es arreglos bidimensionales. ¿Qué son los arreglos bidimensionales? Son tablas de valores. Vamos a referenciarlos como una matriz. Cada elemento de un arreglo bidimensional está en una fila y en una columna a la vez. En matemáticas se les llamaría matrices, como lo dije hace un rato, y son utilizados en problemas de ingeniería. En un arreglo bidimensional, cada elemento tiene una posición que se identifica mediante dos índices.
el de su fila y el de su columna, igual que en los arreglos unidimensionales. En los arreglos bidimensionales resulta más conveniente almacenar valores dentro de un arreglo, apoyándose en ciclos que controlen adecuadamente ambos índices de cada celda en el arreglo. Vamos a ejemplificar esto con nuestro puntero. Los índices que menciona nuestro concepto son estos que señalo en rojo, el cual dice M, corchetes 0, corchetes 3, el cual el primer número indica el número de filas. ¿Cuáles son las filas? Las que están verticalmente. Y el 3 nos indica el número de columnas. ¿Cuáles son las columnas? Las que están horizontalmente. Con columnas me refiero a la columna 1, sería esta. No esta, porque esta sería la fila 0, porque estamos hablando vertical y horizontal. ¿Para qué nos sirven los arreglos bidimensionales? Pues para organizar datos, un mayor tamaño de espacio en memoria para guardar diferentes datos que queramos tener ordenados con una denotación, en este caso 2 subíndices que la identifiquen. Es importante decir que los arreglos bidimensionales tienen un manejo más complejo de los datos, pero brindando así una mayor confiabilidad y una mayor codificación en cuanto a datos nos referimos, por lo cual es una muy buena opción para organizar nuestros datos. Sintaxis o definición de los arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales no son muy diferentes de los arreglos unidimensionales. Así como también se explicó, en los unidimensionales se tiene que asignar un espacio de memoria y también se hace con la palabra reservadáneo. Ahora, la sintaxis de los arreglos bidimensionales es de la siguiente. También se pone el tipo de dato, lo único que cambia es que se le ponen 2 pares de corchetes. Se pone este y este, porque uno representa las columnas y otro las filas. Entonces, se ponen 2. Se pone el identificador igual a new, el tipo de dato de nuevo, y los 2 tamaños. Así como también se explicó en los unidimensionales, hay 2 tipos de declararlos. Este sería uno y este sería el siguiente, que es el tipo de dato, los 2 corchetes, el identificador de nuevo, igual a new, tipo de dato de nuevo, y los 2 tamaños. Ahora, este sería un ejemplo de cómo sería declarar ya un arreglo bidimensional, y pues el tipo de dato sería int, los 2 corchetes, el identificador, que es notas, igual a new, de nuevo el tipo de dato. Aquí tiene que ser el mismo tipo de dato en ambos casos. No se puede cambiar, por ejemplo, aquí que se ponga int y acá se ponga un double. No se puede. Tiene que ser los 2 iguales. Y se ponen otra vez los pares de corchetes. Entonces aquí serían las filas y aquí serían las columnas. Entonces se va a tener 4 filas con 3 columnas. Y pues igual en la siguiente se pone de la misma manera. Pone el tipo de dato, los 2 corchetes, el identificador, new, tipo de dato y los 2 corchetes. En lo que respecta a los índices de los arreglos bidimensionales, pues tienen una estructura muy similar a los arreglos unidimensionales, que son los vectores. Los bidimensionales por lo general se les llama matrices y pues los índices igualmente empiezan en 0. Así que, por ejemplo, se declara el tipo de dato de la matriz, el nombre de la matriz, y en lugar de tener solamente un par de corchetes, ahora tiene 2. Tenemos la cantidad de filas que va a tener y la cantidad de columnas que tiene la matriz. Filas horizontales, columnas verticales. Y va a empezar obviamente primero con las filas. Tenemos este ejemplo, que es una matriz de 2 por 2. Entonces va a almacenar 4 valores. Si nosotros queremos imprimir el valor que esté en la posición 0, 0, lo que nos va a imprimir es el valor 1. En el caso de los ciclos es igual que los vectores, porque pueden emplear los ciclos for para llenar o para mostrar los valores que tenga la matriz. Y en esta ocasión, para las matrices se utilizan 2 ciclos for anidados. El primero va a afectar a las filas. Se inicializa igualmente la variable en 0 y el tope es el número de elementos de las filas. Y después adentro viene el ciclo for para las columnas. Para esto, lo que se tiene que mostrar o leer es la matriz
y los dos pares de corchetes que indican primero las filas y después las columnas. Hey Diana de nuevo, pero esta vez te traigo ejemplos de arreglos bidimensionales o matrices. Empecemos. En este primero vamos a utilizar tres variables de tipo entero, n para que el usuario defina el tamaño de la matriz, que será de la forma n por n, e i y j para llevar el control de los ciclos que recorrerá nuestra matriz, siendo i la variable de las filas y j la de las columnas. Así, si elegimos una matriz de 2×2, se nos pedirán 4 valores desde la posición 0, 0, al ser i igual a 0 y tener este ciclo anidado iniciando con j igual a 0 en la primera vuelta. En la segunda, j incrementa y vale 1. Ya se nos pidieron los dos valores. Es momento de pasar a la siguiente fila. I igual a 1. Nuevamente j igual a 0. Guardaríamos el valor en esta posición. J igual a 1 y pues se guardará en esta posición. Y tan se acaba nuestra matriz. Por último, se vuelve a recorrer la matriz una vez está llena y se muestra en pantalla cada uno de los valores que se introdujeron. Pasemos al segundo y último ejemplo. En esta ocasión se tiene una matriz 2×2 ya definida. No se le pide al usuario que determine su tamaño, pero sí que introduzca los valores para llenarla. Nuevamente tenemos i y j para manipular las filas y columnas respectivamente, y un contador para almacenar las veces que se introdujeron valores positivos. Este ejemplo lo explicaré directamente con el debugger para poder ver toda esta manipulación de filas y columnas si es que no quedó claro con el ejemplo anterior. Del lado izquierdo, nuestras variables ya inicializadas con 0, valores para la matriz y vale 0, j también. Ingresemos valor para la posición 0, 0, un 2. Checa en la condición si el valor de la matriz 0, 0, es decir, el que acabamos de ingresar, es mayor que 0. Como si se cumple, entra y ahora contador positivo vale 1. Regresa al inicio del ciclo anidado, j igual a 1. Valor para la posición 0, 1, pondré un -1. Como la condición no se cumple, no entra y contador positivo conserva su valor de 1. Regresa al inicio del ciclo, j vale 2, por lo que ya no entra y se regresa al ciclo de las filas. Ahora i igual a 1. Ya estamos en la segunda fila. J vuelve a inicializarse en 0 y entra al ciclo. Recuerda que vamos a recorrer las columnas. Ingresamos el valor para la posición 1, 0, nuevamente ingresamos un valor positivo, así que entra en la condición y le suma un 1 al contador. Ahora vale 2. J igual a 1. Valor para la posición 1, 1, pondré un 5. 5 mayor que 0, sí. Contador positivo incrementa 3. Regresa al ciclo anidado, j igual a 2 y ya no entra. Ahora evalúa en el ciclo anterior, i igual a 2, por lo que tampoco entra. Nos imprime la cantidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac y ahora yo les voy a explicar lo que son los arreglos multidimensionales. Bueno, en el caso de los arreglos o arrays multidimensionales, como su mismo nombre lo dice, es que tienen múltiples dimensiones. En este caso son mayor a 2. ¿Por qué? Porque los vectores tienen solamente lo que se conoce como una fila y los matrices que son bidimensionales tienen una fila y una columna. Por lo que un array tridimensional significa que tendría 3 dimensiones, es decir, tendría una fila, una columna y tantos espacios de profundidad. Dado que una característica es de que dado que conformen o aumenten sus dimensiones se deberá de incluir un subíndice más. Es decir, si tiene 5 dimensiones tendrá que incluir 5 subíndices, que generalmente no son muy comunes ya después de 3 dimensiones. Los de 3 dimensiones todavía se utilizan en bases de datos o en servicios web. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo de que, tienen las mismas características que vectores y matrices, es decir, las mismas de que todas tienen un mismo identificador y los mismos tipos de datos. Un ejemplo así para que no nos confundamos puede ser el de un cubo de Rubik. Ese es un array multidimensional de tipo 3×3. Por ejemplo, para el cuadrado rojo que está en la cara inferior izquierda de la posición 0, 2, 0, es decir, para el cuadrado rojo que está en la cara inferior izquierda, es decir, este color, significa que este es el eje X, esta es la posición 0, 1, 2. El eje Y es 0, 1, 2. Y la Z, la profundidad, sería hacia acá. Entonces esta es la posición X0, 1, 2, Y2 y 0Z. Por lo que sí está bien. Igual podemos hacerlo con el cuadrado, con el cuadro verde que está en este lado. Sería 0, 1, 2, es decir, está aquí. Ahora, ¿cuántos va a subir? Bueno, aquí está la 0, aquí está la 1. Y bueno, aquí ya llegó aquí, pero falta la profundidad. ¿En qué nivel está? Bueno, aquí está el 0 y estará aquí en el nivel 1. Por eso se representa X, Y, Z, es una forma de verlo. Bueno, ahora toca la sintaxis de definición de los arreglos multidimensionales. Bien,
como ya se mencionó anteriormente, los multidimensionales no es que sean muy diferentes de los unidimensionales y bidimensionales, pero es un poco más difícil de entender el cómo funcionan. Así que una forma de describirlos pues sería que son como arreglos de arreglos, por lo que esos no están limitados a dos índices como serían los bidimensionales o a un índice como sería el unidimensional. Entonces pueden tener tantos índices como sea necesario, aunque pues es raro tener un arreglo multidimensional de más de 3 dimensiones. Así que bueno, la sintaxis sería la siguiente. Aquí se va a explicar un arreglo de 3 dimensiones. Entonces se pone el tipo de dato, como ya se había dicho anteriormente, se pone 3 corchetes. ¿Por qué? Porque es de 3 dimensiones. Los corchetes representan la cantidad de dimensiones que se están manejando. Después se pone el identificador, se pone igual al new, porque es para apartar la memoria, como ya se había mencionado anteriormente. Se pone el tipo de dato y los corchetes. Ahora también hay dos formas de hacerlo. Aquí esta es una que es de en un solo renglón todo, y acá es en dos. Se pone el tipo de dato, el identificador, los corchetes y después se pone el identificador igual al new, tipo de dato y los corchetes. Ahora aquí también sería un ejemplo de cómo sería ya ponerlo todo bien. Entonces el tipo de dato sería int, los corchetes, el identificador igual a new y luego int. Como ya lo dije, este tipo de dato y este tipo de dato tienen que ser exactamente el mismo. No se puede poner uno diferente porque marcaría error y no funcionaría. Entonces si va a ser double aquí, también tiene que ser double acá. O string, como sea, tiene que ser exactamente el mismo. Y se ponen los tamaños que se vayan a manejar. Así como también acá hay dos formas de declararlo, pues también sería aquí el tipo de dato, el identificador, los corchetes y de nuevo el identificador, el new y el tipo de dato y los tamaños. Tenemos los arreglos multidimensionales. En pantalla tenemos la imagen de un arreglo tridimensional, es decir, utiliza 3 subíndices. Los dos primeros son como una matriz, pero la tercera dimensión representa las páginas o las hojas de los elementos. Y aquí se puede ver un poquito mejor este concepto. Los arreglos multidimensionales también se pueden llenar con un ciclo for o de igual manera se pueden mostrar con dicho ciclo. Yo tomé como ejemplo una matriz 3D, así que se utilizan 3 ciclos para llenarlo o para mostrarlo. La variable de control, la i, igual tiene que ser inicializada en 0. Y el límite será la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Declaré un arreglo de 3 dimensiones y es de 2 por 2 por 2. Entonces tenemos aquí los 3 ciclos for anidados. El primero es para las filas, el segundo para las columnas y el tercero yo encontré que decía que era para las páginas. Entonces pedí que ingresaran los valores y lo llené de acuerdo a los corchetes con los subíndices correspondientes. Es decir, primero la i, que corresponde al primer ciclo, después la j, que corresponde al segundo, y la k, que corresponde al último. Y después, para mostrar los valores que el usuario ingresó, es lo mismo, son 3 ciclos for anidados con las variables inicializadas en 0 y el tope va a ser la cantidad de elementos de dicho arreglo y se va a incrementar en 1 cada vuelta que dé. A continuación les explicaré un ejemplo de un arreglo multidimensional. Primeramente tenemos que saber que es igual a la de un arreglo bidimensional, con la variable de que le vas a indicar más de 2 dimensiones, en este caso porque sería bidimensional. Un ejemplo o el que les vengo a explicar es el siguiente. Definiremos un array multidimensional, en este caso de 3 dimensiones, para ejemplificar una zona de 5 edificios de 5 pisos cada uno con 5 departamentos por piso, es decir, 25 departamentos por edificio. Esto para identificar cuántos habitantes tiene cada departamento o si este no tiene habitantes. Aterrizando esta problemática o esta situación a un lenguaje de programación en un código específicamente en C, podemos definirlo como un código tan simple como este, que a continuación se los explicaré. Como podemos ver, nuestras librerías, después nuestra clase principal y declaramos nuestro array de 3 dimensiones. En este caso
Esta es la declaración de nuestro array con 3 dimensiones, como pueden ver, 5, 25 y 5. 5 porque son 5 edificios, perdón, 5 porque son 5 pisos, 25 porque son 25 departamentos y 5 porque son 5 edificios. En este caso le asignamos a la vivienda número 24 del piso 3 del edificio 1, que tiene 4 habitantes, y imprimimos el número de habitantes que hay en esa vivienda, indicándole aquí, en esta donde lo encierro, en esta le indicamos en qué posición, en qué edificio y qué piso.